Hoy es lunes, un lunes del mes de junio. Oye, y se está acabando el año. En un abrir y cerrar de ojos, el año se termina. Ya probablemente el olor a las hallacas se siente en algunos hogares, porque diciembre es un mes verdaderamente interesante. Yo creo que una de las fiestas más esperadas es la Navidad, y la gente la disfruta mucho. Y ya cuando viene el mes de junio, uno comienza a pensar que ya está la Navidad cerca. En el Zulia, por ejemplo, la Navidad comienza a finales de octubre. O por allí, ya cuando octubre comienza a mostrar sus últimos días, comienza la Navidad en el Zulia, porque hay la feria, la contraferia, el 24, el 31, el 1, el 6. Los zulianos son muy felices en eso de las fiestas. Y deben ser muy felices, porque soportar que no haya electricidad permanente, que el agua llegue no se sabe cuándo, y a veces cuando llega con unos colores extraños a lo que nos ha enseñado cómo era el agua. Y también el gas no llega a las casas, y se ha hecho de verdad en Maracaibo y en todo el estado Zulia casi, digamos, una obligación disfrutar del ruido que hacen los motores de los camiones que surten de agua a las casas. Es algo a lo que los zulianos nos acostumbramos, y ahora cuando no pasa el camión del agua sentimos lo mismo que ocurría cuando no pasaba el camión del gas. En el Zulia al querosén le decían gas, o le dicen gas. Y entonces había un camión que generalmente tenía unas letras que decían el capitán, que tocaban unas campanas, y esas campanas anunciaban que pasaba el hombre con el camión que vendía el querosén. Las casas tenían sus cocinas de querosén, y la gente era feliz también. Es más, el Zulia es un estado de sonidos. Usted ve a un tipo con un balde, con un papel traza y unas cosas adentro que se ve que tienen grasa, y el hombre suena una cosita así, como unas pinzas, y todo el mundo sabe que se trata de pastelitos. En fin, el Zulia es un estado de sonidos, de permanentes sonidos, al punto pues que en el Zulia se creó la gaita llamada zuliana, pero que ya ahora es la gaita venezolana y la gaita de Miami también, que es un ritmo que comenzó siendo del Zulia y era el ritmo navideño, pascuero. Pero mientras en Venezuela la gente oía los villancicos y algunas canciones como esa del Tucucito, Tucucito, llévame a conocer las flores, algo así era, o las canciones de Nancy Ramos y de tantos otros que cantaban canciones navideñas. Pero en el Zulia comenzaron con la gaita, que si para allá, que si el furro, que si no sé qué cosa, y después, bueno, la gente comenzó a disfrutar la gaita. Y vayan viendo pues que la gaita desplazó a la música navideña de Venezuela y se convirtió en la reina. Un poco lo que pasó en Colombia con el vallenato, que es una música originaria de las zonas del Valle de Upar, en la costa, y bueno, y ahora toda la música colombiana es digamos, con un sonido de acordeón. Bueno, estoy esperando a Ender Arenas para que me haga una reseña acerca de lo que está viendo en el proceso político venezolano, y en particular con lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales del próximo mes de julio, 28 de julio. Quería preguntarle a Arenas, porque Arenas es un excelente analista,
es un buen observador de la política y además pareciera ser que la lejanía le da la capacidad de observar los fenómenos políticos con mucho más tranquilidad, es decir, los ve desde fuera y los puede analizar probablemente con mucho más tranquilidad que la que da, por ejemplo, el analista que está en pleno combate. Sin duda, la gente que está allí adentro haciendo política y analizando, pues tiene una ventaja particular que es la de estar en el sitio de los acontecimientos. Pero a veces desde lejos también se puede hacer un buen análisis, entre otras cosas porque nada está lejos hoy, porque las redes nos acercan. Las redes son una cosa increíble en cuanto a que nos permiten acercarnos a hechos en tiempo real y luego también nos permite tener rápidamente opiniones que, si son bien digeridas, nos pueden llevar a mejorar nuestra percepción de las cosas. Sin duda, no sé si Arenas hoy estará disponible. Arenas, como ustedes saben, vive en Canadá desde hace un tiempito, porque Guido Briceño no le quiso renovar el contrato que tenía en Global TV, y bueno, Arenas decidió irse a Canadá, porque tenía la otra opción de irse a la filial de CNN que había en Santa Bárbara del Zulia. Prefirió Canadá, entre otras cosas porque Guido nunca quiso darle el aumento que le estaba pidiendo por su trabajo, que es un trabajo verdaderamente memorable. Allí tengo a Guido Briceño, que se acaba de unir, y también a Orlando Borges, un periodista zuliano a quien no tuve la oportunidad de tratar, pero sí de leer mucho sus crónicas deportivas y también sus crónicas que tenían que ver con la farándula, cuando esas cosas se comentaban en la prensa regional del Zulia, y era verdaderamente esperado a las columnas de esta gente que sabía de esas cosas y sabía lo que decía. Y además de eso, un dato importantísimo, los comentaristas de farándula en esa época lo hacían, yo entiendo que desinteresadamente. Ahora recibir un elogio de un influencer parece que cuesta dinero, y mucha gente que probablemente tenga talento nunca es proyectado hacia adelante porque resulta que no tienen los medios como sufragar los requerimientos monetarios de algunos influencers que son importantes para impulsar la carrera de un artista. Bueno, yo he estado leyendo de Orlando muchas cosas y lamento no haber conversado con él, pero tenemos una cita en cualquier momento. Él está ahora en Chile, y yo no pierdo las esperanzas de volverlo a ver algún día para decirle lo mucho que le aprecio y lo mucho que disfruté de sus columnas en los medios impresos zulianos. Bueno, Arenas parece ser que hoy va a tener algún inconveniente para llegar al estudio, que es decir, su casa, y yo voy a aventurarme a tratar de decirles, en principio, que anoche terminé de leer la última novela de Barrera Tisca, que se llama El fin de la tristeza. Y nada mejor para mí que leer esa novela, porque yo he sido toda mi vida un cazador de tristeza. Nunca me había dado cuenta de ello, pero yo ciertamente me volví triste, porque desde muy pequeño, por esas cosas de la vida, mis primeras aproximaciones a la vida ciertamente fueron los boleros de Toña la Negra, de Panchito Risset, y luego, por supuesto, ya un poquito más adentrado en edad, conocí a Olimpo Cárdenas, también a Julio Jaramillo, y pare de contar, y por ahí esa tristeza mía se materializó cuando un bolero de Javier Solís, bolero ranchero, y Solís, de quien también me hice adicto por muchos años, y entonces yo me volví triste, pero fíjense ustedes, por ejemplo, que mi tristeza no tuvo nada que ver con el triste, aquella serie de canción que en su momento convirtió a José José en una gran figura del firmamento de la música y del canto. Pero ciertamente sí, la novela
es triste, me generó cierta incertidumbre, a no ser por algunos pasajes interesantes que la novela tiene, una novela escrita como para hacer un thriller de televisión, de esa televisión que vemos ahora que es tan rápida, y va contando la historia de un tipo que quiere abstraerse de la realidad porque no quiere leer las noticias, en fin. Es un personaje que se ve inmerso en un crimen. Bueno, no fue realmente un crimen, pero parecía un crimen, y al final lo salva de la tristeza y el amor. Se enamoró de una mujer a la que no conseguía cómo llegarle, le llega, la enamora, y luego al final la novela termina con el tipo abrazándola, un tipo que era ciertamente muy tímido. Y en ese momento, leyendo la novela y con la definición de la timidez que hace Barreratica, tomando en consideración las lecturas que hizo acerca de lo que significa la timidez, yo llegué a la conclusión de que me había declarado tímido por siempre, ya no lo era. La novela tuvo esa revelación para mí, y yo de verdad que sigo a Barreratica porque escribe bien, excepto la novela que no pude leer de él, que la comencé a leer, llamada La enfermedad, porque es que me enfermé leyéndola, y yo se lo conté a Barreratica el día que él fue a Maracaibo a presentar su novela Rating, y en la Biblioteca del Estado yo fui quien hice la presentación de la novela, y entonces ese día le conté a Barreratica, le dije, mira, yo no leí la enfermedad porque no pude con ella, me sentí muy abrumado por la manera como estaba planteando esta cosa, pero ahora fíjense que pude leer la tristeza final de manera que no me he sentido tan mal, es decir, no he sufrido por la tristeza que me acompaña de siempre, porque efectivamente un cazador de tristeza como yo no tiene inconveniente en ese sentido. Por ahí tengo conectado a Gabriel Gutiérrez. Gabriel Gutiérrez, una persona a quien aprecio y quiero mucho, está en este momento en un lugar haciéndose unos chequeos médicos, y yo estoy feliz de que él esté viéndome y oyéndome, porque así aprovecho para decirle que se mantenga firme, porque todo lo que lo queremos estamos pendientes de su salud, y eso es muy importante en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Claro, quizá Gabriel en este momento lo que esté es disfrutando de la llegada de este gran futbolista francés al equipo de Real Madrid, porque Gabriel Gutiérrez es un fanático del Real Madrid. Y por cierto, su hijo Sebastián ya lo imita cuando en momentos de euforia canta el gol. Es una cosa increíble lo que ese niño hace cuando su padre, emocionado por los goles de la selección española, porque yo me imagino que todos los de Real Madrid son de la selección española. Yo tengo que confesar que mi equipo en el fútbol mundial es el equipo italiano, pero no es mi culpa. La culpa es de que yo llegué del Margarita muy chiquitito y llegamos a Ciudad Ojeda, y ahí estaban los italianos mandando, y en esa época la liga italiana era muy importante, y yo me hice fanático del Inter de Milán, y hasta el día de hoy, y después del equipo italiano en las competencias internacionales y mundiales, y bueno, pero pues, de todas maneras ganamos unos cuantos títulos cuando el fútbol italiano era bueno, y ya no lo veo. Bueno, de todas maneras quiero decirle a Gabriel que cuente con mi afecto permanente. Douglas Zavala, el escritor maravino, también está con nosotros. Douglas Zavala, un muchachito a quien yo conocí muy jovencito, pero carajo, qué cabeza caliente tenía ese muchacho. Pero mira que era un muchachito inteligente y trabajador, muy amigo de uno que mentaban el Negro Pepe, allá por los predios de la educación media en la época en una época muy lejana. También está Douglas José Colmenares, yo no sé si es el mismo Douglas Colmenares de aquella época de la Facultad de Economía, y bueno, y aquí todos estamos pendientes de Arenas que llegue, pero yo pienso que Arenas no va a llegar. Sin embargo, yo quiero decirle lo siguiente, ahora que está Zavala, que está Colmenares, que hace la política, que probablemente esté Guido también, y yo quiero decirles que
que yo he venido sosteniendo a lo largo de mis conversaciones con ustedes en las redes, que en Venezuela es necesario que haya una transición pactada. Cuando hablo de transición pactada es porque entiendo que el poder no se entrega voluntariamente, y mucho menos se entrega voluntariamente cuando lo que le da forma al poder son justamente los privilegios. Los privilegios son los que mantienen unidos, en el caso de Venezuela, a los distintos grupos que integran lo que antes fue el chavismo, o lo que hoy es el chavismo. Y entonces, abandonar los privilegios no es una cosa fácil y voluntaria. Y la historia está plagada de ejemplos que sería muy largo enumerar para justificar la argumentación que he venido sosteniendo, y que es importante que ahora que pareciera ser que la oposición en Venezuela logró un acuerdo de entender el proceso electoral como una necesidad de los demócratas, porque en Venezuela había gente que decía que estaba con las elecciones, pero por otro lado hacía cosas que no conducían a ello. Y fueron muchas las veces que se abstuvieron, como también muchas fueron las veces que se dividieron, como la última vez que lo hicieron en el 2015, que fue una cosa verdaderamente increíble. Ganaron una elección, el gobierno se las rebanó con su poder, pero sin embargo no hubo al principio una política que permitiera entender que la lógica del chavismo era mantenerse en el poder, y que de sacarlos de allí no iba a ser sencillo si se aplicaban otros mecanismos que no fuera, por ejemplo, la conversación. Ustedes me dirán, sí, ciertamente se ha conversado con ellos, pero se ha conversado en términos de debilidad, porque el gobierno, la oposición reclama cosas, pero ¿qué le puede dar la oposición hoy al chavismo? Bueno, hoy lo que le puede dar es que el chavismo ha sido, el mundo hoy de la política y de los países tiene que ver con dos cosas que son muy, muy terribles. Una de ellas tiene que ver con la ineficiencia, y la otra la corrupción. Gobiernos corruptos e ineficientes. En un mundo donde ya la izquierda poco elabora política en función de los intereses de las mayorías y de los oprimidos, sino que hoy generalmente la posición de la izquierda es la de impedir que la derecha gobierne, una derecha que no ha sido una derecha inteligente, sino que por el contrario ha sido una derecha estúpida, y que por cierto en Europa se han puesto contra las cuerdas, porque la derecha inteligente se les ha ido colando. Y obviamente no está descartado que Europa, que ya conoció el fascismo, vuelva a tener países fascismo. Probablemente la Unión Europea no lo sea, pero sí es probable que el fascismo regrese, porque Meloni en Italia tiene conductas hoy que no tenía hace unos meses atrás, porque en el caso francés Macron fue prácticamente derrotado en las elecciones para el Parlamento Europeo. Y en Alemania, el grupo gobernante, donde están los socialdemócratas, también sufrieron una derrota que, si bien no los desaloja del poder, los deja bastante maltrechos. Y es una cosa que verdaderamente preocupa, porque lo que está en juego no solamente es el destino de la humanidad, sino de algo muy importante que habían logrado los países, que era justamente tener una manera de poder expresarse, y que esa expresión pudiera ser aceptada por los grupos que participan, es decir, eso que llaman la alternancia en el poder, y que en algunas partes algunos lo han violentado, y es posible que el golpe final se lo dé una elección que se va a hacer en un gran país del mundo en los próximos meses, y que esa elección termine con lo que pudiera ser ese periodo estelar de la democracia y la defensa de los derechos humanos, derechos de las mujeres, en fin, y de una economía que, si bien es cierto, de alguna manera ha favorecido a los más poderosos o a los que más tienen, no menos cierto es que a través de la educación y a través de la salud, y por qué no de la justicia, también han logrado los menos poderosos posiciones importantes en la vida. Es decir, por ejemplo, en el caso venezolano, es necesario señalar que solo la educación fue capaz de lograr el ascenso social del venezolano. El venezolano no podía tener otro camino para el ascenso social que no fuera la educación, y así fue. Las universidades eran gratuitas, los colegios secundarios eran gratuitos, la primaria igual. Yo puedo decir como un ejemplo normal, yo soy hijo de una señora que no tenía recursos,
digamos que vivía en una pobreza tolerada, y sin embargo yo pude estudiar en un colegio público, en un liceo público, en una universidad pública, una buena universidad pública, y además, no contento con eso, fui profesor de esa universidad por cerca de 30 años. Y a esa misma universidad me dio mis estudios de otro nivel. Es decir, la educación permitió el ascenso social del venezolano de abajo, pudo llegar por la educación y la salud. Yo creo que eso sigue siendo importante. Claro, luego vinieron voces que decían que lo importante no era acabar con el Estado, que el Estado era paternalista, que el Estado era omnipresente. Y apareció, recuerdo, aquel señor llamado Granier que quería acabar con la democracia, y efectivamente lo logró, impulsando a Chávez, tal como lo hizo también la gente de Venevisión, y el Nacional, el Universal, etc. En fin, estamos en una situación verdaderamente delicada. El mundo hoy sintió en horas de la tarde una respuesta dura de los rusos, porque los ucranianos, atacados todos los días, misericordiamente atacaron una zona de ellos que Rusia invadió hace unos años atrás. El mundo está en situación delicada, y yo digo, bueno, que frente a esas cosas lo que sale es la conversación. Uno de los eslogans que yo a veces utilizo en el programa de radio que hago para Somos Tu Radio TV con Estilo, es que yo digo, donde antes hubo muros, ahora hay puertas para la conversación, y eso es importante hacerlo, sobre todo en tiempos de noticias falsas, donde la gente quiere que le digan lo que quiere oír, y cada quien tiene su verdad, y a veces esas verdades son manejadas por personas que no tienen la suficiente responsabilidad para opinar sobre temas que no les son, digamos, propios, y hacen daño, mucho daño, no solamente a las instituciones sino también a las personas. Frente a esas cosas es necesario restablecer el régimen democrático en Venezuela, que no será ni siquiera parecido a como fue en el pasado la democracia venezolana. Va a cambiar, y mucho. Y creo que también con los temores de observar que una buena parte de los venezolanos que se fueron no regresarán, no van a regresar unos inconvenientes, pero con el desarrollo de los medios, de esos medios alternativos, es posible llegar a muchas opciones que es preciso a buscar. Ahí tengo que estar conmigo. Una moja, una amiga y una galla. Sé que está Orlando Borges, por ahí también veo a Cristina Uribe, una gran amiga de mis cursos de inglés acá en Estados Unidos. Y me dice alguien, lo malo de nuestra democracia fue la eliminación de las escuelas. Cristo, regresaba a ser, bueno, pues. Ese error que le estamos pagando. Es verdad, yo creo que uno, pero resulta que las escuelas técnicas ya de los... Además, yo soy un hombre de familia, que puede dudarlo. Y aquellas cosas para que hacían las piezas que no me acuerdo ahora, pero que que insistir en lo mismo. Lo mismo que yo no me conozco personalmente. Que requería únicamente lo ha dicho escribe se hace referencia a algo que había escrito y tal. Dice, pues yo no tuve el placer de reunirme nunca con Orlando Borges a tomar un café. Pero es un personaje interesante que me encantaría. Yo tengo la esperanza de que regrese a Maracaibo algún día. La manera como se han desarrollado nuestros yo tomarme un café con Orlando estudios. ¿Cómo eso es? Tenemos una buena educación. Pero bueno. Errores gravísimos. Les nombro dos, por ejemplo. Una moja, una araña y una hormiga. Poco había construido, haber gastado tanto dinero en Sidor, en esas plantas de Guayana. Eso debía haber sido un poco menos acelerado. Lo primero que haber hecho ambos. Mejor, pero bueno, lo he hecho. Después la hormiga y después llegó la araña para comenzarlas a todos. También se habló mucho en la cosa de para mí, cayó primero el café. Aguas abajo,
No, pero hablando entre las moscas. Una taza de café le cayó una hormiga una vez. Ay, sí, claro. Pero no dice que no puedo, pero No, en realidad no dice que fue lo primero que le cayó al café, dice lo primero que le cayó a la casa. casa. Para concluir esta conversación de hoy, Este no le respeto tú. No la da. hacer Pero yo dije la verdad. Una taza de café lo primero que Pero es una vaina de garrabobo. vamos a andar. Fue duro. Ya está claro. El que no puede Me queda muy es verdad. no sé cómo la hizo, pero le da buenísimo. Aquí te dejo por mañana. Y por la democracia Te digo ya. es necesario llegar a acuerdos. Que Sí, bueno, sí, yo aplaudo eso. moral, pues desde el punto de vista político, probablemente De alguna manera. sencillo es importante Que que haya una conversación. ese Que se puede que tenga gente que ¿qué pasa? ¿Sabes qué, mi amor? Cuando Que la ahora gente tiene vergüenza familiar. a mí me parece que no, quiere de todo, pero además cuando la gente dice, oye, yo he sido esto y mira cómo me vi nada. Ahora no tengo ni familia, porque he perdido mi familia por esto. No tengo amistades, no tengo profesión, no tengo nada, no tengo ni siquiera salud. ¿Qué coño hago yo aquí? yo le voy a pedir a ustedes Mira, se muere de echar. disculpen por un ruido que tenemos allí. Pero has pensado lo que pudiera pasar. Claro, todo. Ella también lo ha pensado. ¿Ah? Ella también lo ha pensado. Claro. Claro. Siempre a todos ustedes que haya y el próximo ustedes, pero mañana martes en Somos Tu Radio TV con el canal de YouTube, seguramente con un dirigente regional. Ay, ya por carajo me dicen que sale con una moto. Ay, sí.